El sonido del motor del coche tosiendo y chisporroteando hizo que mi corazón se hundiera y se me hiciera un nudo en el estómago. Siempre tuve un mal presentimiento al conducir algo que tenía 23 años. A pesar de que solo tenía poco más de 160.000 kilómetros en el odómetro y me había llevado a muchos lugares, siempre tuve un sentimiento de inquietud al respecto. Y ahora, mientras miraba más allá del volante hacia el campo vacío y oscuro, supe que mi instinto me había estado diciendo algo. Miré a mi derecha para ver a mi amiga Julie mirando torcidamente la guantera con una leve mueca de dolor en su rostro. «Emi, ¿qué fue ese sonido?», preguntó Julie, en señal de negación. «Fue el maldito motor», dije. «Odio este coche». Golpeé el volante con la mano y accidentalmente toqué la bocina. «Bueno, entonces echémosle un vistazo», dijo Julie. «¿Sabes algo sobre motores?», yo pregunté. Siguió el silencio. Julie sacó su teléfono celular y comenzó a escribir. «Todo lo que tengo aquí es roaming», dijo. «No tengo señal». «Intenta llamar a alguien», dije. «¿A quién debo llamar?». «Literalmente a quien sea». «Oh, ya sé quién». Julie revisó sus contactos, hizo clic en uno y luego presionó su teléfono contra su oreja. «¿A quién estás llamando?», yo pregunté. «AAA», dijo. Julie tuvo el teléfono pegado a la oreja durante bastante tiempo. El timbre seguía y seguía en un bucle eterno. «Oh, Dios», dijo. «¿Está ocupada la línea?». «No creo que la llamada se haya realizado». «Cuelga y vuelve a intentarlo». Julie colgó y volvió a marcar. Presionó el teléfono contra su oreja. Esperó. Nada. Mi corazón latió con fuerza. Hacía media hora que no veía un coche. Tomé camino secundario siempre que fue posible. Odiaba conducir por la autopista. Odiaba a los conductores intensos y agresivos. Julie y yo íbamos camino a una fiesta en las montañas. Un chico muy guapo que a ella le gustaba estaba haciéndola en la mansión de sus padres y nos había invitado, probablemente con la esperanza de que Julie se acostara con él. Él era un chico de fraternidad y yo no era su mayor admiradora. Me parecía un idiota. Julie intentó el número de AAA un par de veces más. Se hizo evidente que esto no iba a funcionar. Pasaron 15 minutos más y todavía no habíamos visto ningún coche. «Llama al 911», dije. Julie inmediatamente marcó los 3 dígitos. Presionó el teléfono contra su oreja. Sonó una vez y alguien contestó. Nuestros rostros se iluminaron. «911», dijo el operador, «¿cuál es su emergencia?». «Hola», dijo Julie. «Mi amiga y yo nos hemos descompuesto y estamos varadas en». «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». «Hola, sí, estoy aquí. Mi amiga y yo somos». «¿Hola? ¿Hay alguien?». Mi corazón se hundió. «Sí». «Hola». Julie siguió así durante bastante tiempo. Pasaron 5 minutos y el operador todavía no podía oír. Julie colgó y volvió a llamar, pero sucedió lo mismo. «Maldita sea, estamos varadas», dijo Julie, acercándose a un estado de pánico pero aún no cayendo en él. «Estaremos bien», dije mientras intentaba mantener la calma. «No es como si estuviéramos en una isla desierta o algo así». Haciendo caso omiso de mis palabras, Julie abrió la puerta del auto, salió y comenzó a maldecir salvajemente. Se llevó las manos a la boca y gritó a todo pulmón. «¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude!». «Julie», dije mientras salía del auto. «Julie, cálmate». Me acerqué a ella y le acaricié los hombros. Su respiración se hizo más agitada y superficial. Me preocupaba que estuviera sufriendo un ataque de pánico. «Cálmate, Julie. Cálmate. Todo está bien. Probablemente tengan nuestra ubicación. Llegarán a nosotras. Pueden rastrear nuestra ubicación. Estarán aquí. No lo sabes, M». Su voz estaba llena de sollozos y las lágrimas corrían por sus mejillas. Salí al frío aire invernal, abrí el capó y examiné infructuosamente el motor. No estaba segura de si en realidad estaba buscando algo o si simplemente estaba tratando de calmar a Julie. Agité la linterna de mi teléfono, que iluminó las diversas partes complicadas del automóvil. Algo estaba goteando. Mi párpado derecho tembló cuando mi periférico fue golpeado por un rayo de luz. Me volví y vi unas luces altas cegadoras que se acercaban hacia nosotros. Eran tan brillantes que ni siquiera podía ver el vehículo al que pertenecían.
Julie inmediatamente salió disparada del asiento del pasajero y saltó al medio de la carretera y saltó arriba y abajo como una liebre. Ella agitó los brazos y gritó, «Oye, hey, aquí», repetidamente. El vehículo, un Cadillac Escalade blanco como el hielo con cristales tintados mucho más allá del alcance legal, se detuvo en medio de la carretera. No pudimos ver el interior. El Cadillac se quedó allí quieto por un momento. Julie colocó sus manos sobre sus rodillas mientras resoplaba y resoplaba, estaba bastante segura de haberla escuchado murmurar gracias a Dios en voz baja. Pasó otro momento y luego se abrió la puerta del lado del conductor. La luz interior del auto se encendió y reveló a 3 chicos de nuestra edad adentro. Mientras los escudriñaba, me di cuenta de que los reconocía de la escuela. El conductor era Keaton, un chico de fraternidad. A Julie le había gustado en algún momento. Esta noche llevaba un polar azul y pantalones cortos gorditos, a pesar de que estaba helado afuera, y calcetines blancos altos. Era un chico delgado y de muy buen gusto con una mandíbula pronunciada que lo hacía parecer una estrella de cine. Constantemente usaba una gorra de Good Old con la visera hacia atrás, tan a menudo que parecía ser parte de su cabeza. De hecho, no estaba segura de haberlo visto alguna vez sin ella. Era un tipo engreído y siempre tenía a su disposición una gran cantidad de expresiones faciales animadas y frívolas, siempre con un ensanchamiento de sus fosas nasales, en las que parecía que cabían uvas en ellas. Billy iba de copiloto. Era bajo y estaba en la línea entre gordito y peso normal. Tenía mechones rubios y una de esas caras juveniles, pero de esas que arrojan petardos al inodoro porque quiere ver qué pasa. En la parte de atrás estaba Peter y vestía una chaqueta y pantalones caqui. Me tomó un segundo recordar su nombre. Siempre parecía como un ciervo ante los faros y mayormente se mantenía reservado. Solo sus amigos lo conocían y, a menudo, le servía de saco de boxeo verbal. Keaton se puso de pie en el auto y se inclinó con los brazos apoyados sobre la puerta del lado del conductor. Nos miró fijamente. Dijo mientras mascaba chicle desagradablemente. ¿Esa es Julie? Sí, dijo Julie, un sollozo reprimido casi se escapa de su risa. Ella se estaba calmando ahora, sonriendo a través de sus ojos vidriosos. ¿Qué pasó?, preguntó Keaton. ¿Se poncharon? El auto simplemente se descompuso, dije. No sé por qué. Bueno, eso apesta, dijo Keaton con un movimiento de cabeza. Masticó más rápido ahora. ¿Están de camino a la fiesta?, preguntó Billy. Sí, dijo Julie. Lo estábamos hasta que sucedió esta estúpida mierda. Ahora estaba actuando toda tímida y coqueta. Tenemos mucho espacio, dijo Keaton. ¿Podéis venir con nosotros? ¿De verdad?, preguntó Julie. Sí. Genial. Demonios sí. Odiaba lo falsa que actuaba con ellos. Ella no era una chica fiestera y lo sabía. Yo tampoco, pero lo poseía. Julie y yo nos subimos al asiento trasero y Billy le dijo a Peter que se sentara delante. Billy subió atrás con nosotros y eso me hizo sentir incómoda. Como si pensara que iba a anotar con nosotros. Me alegra que podamos ser sus caballeros de brillante armadura, dijo Keaton. Yo también, respondió Julie. ¿Ustedes chicos están listos para esta fiesta? Oh sí. He estado esperando esto toda la semana. ¿Habéis visto alguna vez su casa antes? No. Bueno, es genial. Estoy pensando conseguir una habitación del 3er piso, por si acaso. Keaton rebuscó en los portavasos de su puerta por un momento. Enciende una luz, murmuró Keaton a Peter. Está bien, respondió Peter. Encendió la luz de su teléfono, abrió la guantera y rebuscó en el interior. Mientras hacía esto, algo en la guantera cayó al suelo y golpeó las manijas de ajuste debajo del asiento. Peter maldijo y se inclinó para buscarlo. ¿Qué es?, preguntó Keaton. Esa multiherramienta que guardas, dijo Peter. Creo que se metió debajo del asiento, no la encuentro. Amigo, olvídate de la maldita multiherramienta. Solo consigue la petaca. Peter abandonó su búsqueda y continuó hurgando. A la izquierda, dijo Keaton, y luego lo repitió con un poco más de fuerza. Peter cogió una petaca pequeña y cerró la guantera. Keaton se la arrebató de las manos, le quitó la tapa y tomó un gran trago. Luego me la ofreció. ¿Ustedes quieren un poco? Sí, totalmente, dijo Julie mientras se lo arrebataba. Qué falso, pensé. Julie tomó un minúsculo sorbo y tosió. Keaton se rió entre dientes y sacudió la cabeza.
Julie me pasó la petaca y yo inmediatamente se la pasé a Billy, quien pareció desconcertado. ¿No quieres?, preguntó. No, estoy bien, dije. Vamos, toma un poco. Estoy bien. Billy se encogió de hombros y tomó un gran trago. Mientras lo hacía, sentí una sensación de cosquilleo en mi pierna derecha que al principio pensé que no era nada. Luego lo sentí de nuevo y miré hacia abajo para ver las yemas de los dedos de Billy acariciando constantemente el costado de mi pierna. Hizo esto mientras bebía de la petaca, como si no mirarlo lo hiciera menos obvio. Lo ignoré por un segundo, pero él persistió incluso después de pasarle la petaca a Peter. Casualmente aparté sus dedos mientras fingía picarme la pierna, pero eso no lo detuvo. Simplemente atravesó mi pierna y encontró un nuevo lugar. Y esta vez, sus caricias fueron más deliberadas. ¿Puedes detener eso, por favor? Solté. Todo el auto quedó en silencio. Billy apartó la mano y me miró con cara de confusión. Keaton y Peter giraron el cuello y me miraron. Julie también estaba mirando. ¿Detener qué?, preguntó Keaton. ¿Con quién hablas? Yo. Mi voz se apagó. Miré a Billy y respiré profundamente. Estoy hablando contigo. ¿Qué hice? Billy preguntó tontamente. Estabas haciéndome cosquillas en la pierna. Utilicé la palabra cosquillas para sonar menos acusatoria. Después de todo, todavía quería que me llevaran fuera de aquí. ¿En serio?, preguntó Billy. Sí. Yo, no creo. Billy se calló y luego se rió entre dientes, sonriendo a Keaton y Peter con una mirada de mierda en su rostro. Bueno. Billy continuó. Dejaré de hacerte cosquillas en la pierna. Bueno. Gracias. Billy sacudió la cabeza y soltó una risa perpleja. Keaton lo miró con una sonrisa sarcástica. ¿Qué es tan gracioso? Yo pregunté. Nada, dijo Billy, todavía riéndose. Nada, simplemente no quise hacerte cosquillas en la pierna. ¿No fue tu intención? Oye, vamos, intervino Julie. Aparté tu mano, continué, y volviste y seguiste tocándome. Billy se rió ruidosamente y sacudió la cabeza, arrugando las cejas y encogiéndose de hombros como alguien culpable y lo sabe. Keaton todavía se burló y nos miró fijamente a los dos, aparentemente entretenido por la situación cada vez más grave. Se rió y le dio una palmada juguetona en la rodilla a Billy. Perro cachondo, dijo Keaton. Contrólate. No hice nada, Billy se rió. Lo digo en serio. Lo que sea, dije. Olvidémonos de eso. Está bien. Ahora, espera, dijo Keaton. Aguanta. Hizo una pausa para hacer una burbuja de chicle. La burbuja explotó y se lamió el exceso de chicle de los labios. Si vamos a viajar todos juntos en el auto, continuó, no podemos simplemente estar todos incómodos y esa mierda. Quiero decir, será una especie de, ¿cómo lo llamas? ¿Elefante en el cuarto? Peter murmuró. Ahora estaba sentado con la cabeza inclinada hacia adelante y mirando su entrepierna. Sí, dijo Keaton mientras chasqueaba los dedos. Un elefante en la habitación. Gracias, Peter. Sí, no podemos simplemente quedarnos aquí sentados, tranquilos e incómodos, ¿me entienden? Tenemos que ser sinceros el uno con el otro. Resolución de conflictos, ¿comprenden? Miré a Julie y ella me miró confundida. Por muy falsa que actuara con este chico, incluso ella tenía que admitir que esto se estaba volviendo extraño. Mira, dije, está bien. Olvidémonos de eso. Bueno, no parece que lo hayas olvidado, dijo Keaton. ¿Billy? ¿Lo has olvidado? Billy se quedó quieto por un momento y luego negó con la cabeza. Keaton me miró y se encogió de hombros con total naturalidad. Será un viaje incómodo en auto si no lo resolvemos, ¿sabes?, dijo Keaton. Bueno, ¿cómo solucionamos esto entonces? Pregunté, perdiendo la paciencia. No lo sé, solo soy el mediador. Me quedé mirando a Keaton con incredulidad por un momento, antes de emitir un sonido de disgusto y sacudir la cabeza. Keaton resopló y de repente se impacientó. No vamos a llegar a ninguna parte así, dijo. Parecía un maestro de escuela decepcionado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pregunté. Señalé a Billy. ¿No debería ser él quien resuelva el conflicto? Tal vez debería disculparse o algo así. Disculparse, dijo Billy. ¿Para qué? No hice nada. Bueno, solo vamos a dar vueltas en círculos, dije.
Olvídalo, ¿puedes simplemente conducir? Keaton me miró fijamente por un momento con una expresión de sorpresa en su rostro. Bueno, es un comienzo. Ahora estamos llegando a alguna parte. ¿Qué? Yo pregunté. Dijiste, por favor. Ahora estamos en el camino hacia la resolución del conflicto. Miré a Keaton con una expresión de sorpresa en mi rostro. No podía creer en qué punto habíamos llegado a esto. Miré a Julie. Ella miró torpemente por la ventana, probablemente esperando que la situación mejorara. Pero no parecía que Keaton fuera a permitirlo. Keaton arrebató la petaca de la mano de Peter y tomó un gran trago y luego dejó escapar una de satisfacción cuando terminó. Está bien, dijo Keaton. Vamos a empezar desde el principio. Amy, sentiste la mano de Billy haciéndote cosquillas en la pierna, ¿verdad? Correcto, suspiré, irritada. Y estás insistiendo en que lo hizo a propósito, ¿verdad? Yo, supongo. No sé. ¿Sí o no? No sé. Sí. Sí. Bueno. Claro, Billy, dice que no lo hizo a propósito. ¿Verdad, Billy? Billy asintió. Entonces, continuó Keaton. Hizo otra burbuja. ¿Estás llamando mentiroso a Billy? Oh, Dios mío, dije. Estaba enojado. Pasé junto a Julie, abrí la puerta y salí del auto. Al mismo tiempo, Keaton rápidamente abrió la puerta y salió. Intenté esquivarlo, pero él caminó justo delante de mí. Tocó suavemente mi hombro. Aparté mi brazo y levanté las manos. Oye, dijo en voz baja. No me toques, le dije. No me toques. Fuera de mi camino. Oye, cálmate, cálmate. Solo estamos hablando. No, no lo estamos. Sí lo estamos. No, no lo estamos. Fuera de mi camino. Mi nivel de ira estaba alcanzando el umbral máximo. En ese punto, Keaton era como un niño malcriado al que solo querías derribar o golpear, accidentalmente y a propósito. Todavía tenía una mueca sarcástica en su rostro que lo hacía parecer un estafador de mala calidad o un político mentiroso. Esas estúpidas fosas nasales se dilataron y su desagradable masticación resonó en mis oídos como alas de mosquito. Apreté el puño. Solo, escúchame, Amy, dijo con una sonrisa. Todo está tranquilo, calmémonos. Vuelve al coche y podremos. Dejé escapar un gruñido furioso cuando mi puño se disparó hacia adelante y se estrelló directamente en la boca de Keaton. Su cabeza se echó hacia atrás mientras soltaba un fuerte puff. Retrocedió un paso y se apretó el labio. Escuché a Billy decir, oh, mierda, desde el coche. Pasé junto a Keaton enfadado y me acerqué a mi coche. Pensé que al menos podría refugiarme dentro de él, cerrarlo con llave si era necesario. Di largas y decididas zancadas sobre el asfalto. Pensé en Julie y en cómo debería acompañarme en el coche. Esta situación se estaba volviendo peligrosa. Pero tuve que concentrarme en llegar allí yo mismo. Entonces podría hacerle un gesto y animarla a tomar la decisión correcta. Esperaba que estos chicos fueran solo palabras, tal vez producto de una mala noche. De repente sentí una punzada de dolor agudo subir por mi pierna mientras mi rodilla se doblaba. El pie de Keaton se había estrellado en la parte posterior de mi rodilla. Caí sobre una rodilla y antes de que pudiera levantarme, sentí el brazo de Keaton deslizarse alrededor de mi garganta mientras me sujetaba para asfixiarme. Me arrastró hacia atrás mientras tosía y tenía arcadas. Podía oír a Julie gritando y aullando desde el Cadillac. ¿Hablas en serio, justo ahora? Keaton me gritó al oído. Sentí pequeñas gotas de su saliva golpear mi lóbulo de la oreja. Ahora no había respirado en al menos 10 segundos. Sentí mi pulso latiendo en mi garganta, aumentando rápidamente su ritmo por segundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, lo que hizo que mi visión se nublara. Keaton me arrastró hasta el Cadillac y me arrojó contra el costado, justo debajo del tanque de gasolina. Desde allí, pude ver a Julie patalear y gritar en el auto mientras Billy la forcejeaba. Ella no tenía ninguna posibilidad. Billy era fornido y jugaba al fútbol y la tenía agarrada con fuerza, con los brazos firmemente alrededor de su abdomen, justo debajo de su pecho. Jadeé como un perro mientras respiraba profundamente el aire frío y me apretaba la garganta palpitante. Miré a Keaton, que ahora parecía un fantasma malévolo a la pálida luz de la luna, con nubes de su aliento frío saliendo de su boca y fosas nasales. Hizo un gesto impaciente a Peter. «Peter, ¿puedes ayudarme aquí?» Peter salió del auto y se acercó a Keaton como un niño obediente.
Parecía muy asustadizo y tenía permanentes ojos de cachorrito que decían lo que digas, pero no me hagas daño. Keaton contuvo el aliento y me señaló. Ayúdame con ella, dijo. Él y Peter se agacharon y cada uno me agarró por las axilas. Golpeé y pateé. Keaton y Peter retrocedieron. Keaton dio un paso adelante, puso bruscamente su pie contra mi hombro y me presionó contra el auto. Deja de hacer eso, dijo, hablando como un padre a su hijo de 3 años. Deténlo ahora. Esto es ridículo. Estás fuera de control. Escupí desafiante a Keaton. La saliva expulsada aterrizó en algún lugar de su chaqueta. Lo miró con disgusto, puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza. Eso es asqueroso. ¿No se supone que eres una dama? Keaton se rió y siguió con espera. ¿Con qué te identificas? ¿Te identificas como basura blanca? Porque así es como estás actuando ahora mismo. Se quedó de pie y se burló de mí durante bastante tiempo. Pensé en intentar patearle la rótula, pero estaba bastante segura de que fallaría y eso lo enojaría aún más. Está bien, escucha, dijo. Jódete, respondí. No hables. Escucha. Gritó con repentino vigor que hizo que Peter saltara. Hizo una pausa por un momento para encontrar las palabras y masticar chicle. Tengo un cuchillo de supervivencia en mi bolsillo trasero. Si vuelves a patear así, existe una gran posibilidad de que te lastimes. ¿Lo entiendes? Me quedé en silencio y eso lo irritó. Dime que entiendes lo que he dicho, insistió. Asentí. Así que dilo. Entiendo. Impresionante. El humor de Keaton cambió como un interruptor y estaba sonriendo y mareado una vez más. Él y Peter se inclinaron y me agarraron por las axilas, y esta vez no peleé. Me levantaron y me empujaron al asiento trasero, donde Julie se había quedado casi inmóvil pero temblaba desde cuando Billy la abrazó con fuerza y le tapó la boca con la mano. Sus ojos se encontraron con los míos y la mirada que compartimos fue de pavor. Me quedé allí tumbada en el asiento trasero, abarrotado e incómodo. Mis pies daban hacia Keaton y Peter, quienes todavía estaban afuera del auto. Tenía un disparo directo a la cara de Keaton y sabía que si lo tomaba, podría romperle la mandíbula y probablemente noquearlo. Pero no lo tomé. Si fallaba, quizá no tuviera otra oportunidad. Tuve que esperar mi momento. Keaton me miró con sarcástica decepción. ¿Era realmente necesario ese puñetazo en la cara, MMM? Lo único que quería hacer era hablar, ¿así te criaron tus padres? Silencio. Toma el volante, Peter, dijo Keaton. No quiero que me jodan y termine golpeando un maldito árbol o algo así. Peter asintió obedientemente y saltó al asiento del conductor. Keaton rodeó el auto y se sentó en el asiento del pasajero. Recolectemos teléfonos, dijo Keaton. Billy metió la mano en mi bolsillo y sacó mi teléfono celular. Hizo lo mismo con Julie. Se los entregó a Keaton y Keaton los guardó en la guantera. Keaton tomó su petaca y tragó grandes cantidades de líquido que contenía. Peter encendió el auto y comenzó a conducir, y Keaton tomó una botella de whisky de la guantera y volvió a llenar su petaca. Peter condujo como si estuviera tomando el examen práctico. Ambas manos en el volante y mirando hacia adelante y yendo 5 millas por debajo del límite de velocidad. De repente, un destello de luz golpeó mi visión periférica. Era una luz amarillenta. Faros. Volví la cabeza y me llené de esperanza. No un coche cualquiera, sino un coche de policía que circulaba por la carretera y se acercaba detrás de nosotros. Nuestra llamada al 911 se realizó. Joder, ¿qué es eso?, dijo Keaton. ¿Eso es un policía? Miró a Peter y luego a Billy. Solo actúe normal. Peter tenía el temor de Dios en sus ojos. Salté de mi asiento y alcancé la manija de la puerta. Casi de inmediato, sentí el fuerte agarre de Keaton en mi muñeca. Mierda. Me agarró con ambas manos y luego soltó una mano y alcanzó mi cabeza. Me alejé desesperadamente de él, pero él agarró las puntas de mi cabello, tiró con fuerza y tiró de mi cabeza hacia el suelo. ¡Ayuda! Grité, como si el policía fuera a oírme. Podía escuchar los gritos de Julie que fueron amortiguados por la mano carnosa de Billy. Va a pasar, dijo Keaton. Déjalos pasar. Frena, frena. Podía sentir el peso del auto cambiar cuando Peter se detuvo a un lado de la carretera. El siguiente sonido que escuché fue uno de los peores que jamás había escuchado, el sonido del coche de policía que nos adelanta.
La decepción y la desesperanza que sentí en ese momento, indescriptible. Me di cuenta de que lo más probable era que el coche de policía fuera un coche patrulla cualquiera, sin relación con nuestra infructuosa llamada de emergencia. Keaton sostuvo mi cabeza contra el suelo por varios momentos más. Me dolía la columna por la posición incómoda en la que me encontraba. Peter suspiró aliviado. Keaton y Billy se rieron disimuladamente. A la mierda la policía, dijo Keaton. Que se jodan los policías, repitió Billy. Empieza a conducir de nuevo. Vayamos a la choza. Peter obedeció. Una vez que el auto se puso en movimiento, Keaton soltó mi cabeza. Me recosté contra el asiento, pero Keaton mantuvo su atención en mí y me miró de reojo durante bastante tiempo. Miré por la ventana evitando su mirada, pero podía sentirla ardiendo en mi visión exterior. Lo único en lo que podía pensar eran en sus últimas palabras. Vayamos a la choza. ¿Cuál era la choza? Probablemente uno de sus pequeños lugares de reunión donde bebían, enrollaban hierba y traían chicas. Y estaban trayendo un par de chicas allí ahora mismo. Después de unos cuantos kilómetros, Peter giró hacia un camino de tierra que serpenteaba hacia el bosque. El bosque estaba completamente oscuro y los árboles parecían espantosos debido a que el frío de enero les había quitado las hojas. Cada vez que pensaba que el bosque no podía profundizarse más, me demostraba que estaba equivocada, mientras el auto seguía avanzando por el camino. Debimos haber atravesado ese bosque durante al menos 5 minutos. Quería abrir la puerta del auto, saltar y salir corriendo, pero tenían el seguro para niños en la puerta. No hay mejor lugar para armar unos cogollos que este, dijo Keaton mientras nos deteníamos en un claro del bosque. En medio del claro había un granero ruinoso que debía tener 100 años. Parecía tan siniestro cuando las luces altas del coche proyectaban sobre él las espantosas sombras de los árboles estériles. Peter, sube la temperatura, dijo Keaton. Me estoy congelando el puto trasero. Cuando Peter giró el pomo, pude ver que su mano temblaba incontrolablemente. Pensé que tal vez podríamos traerlo a nuestro lado. Entonces sería 3 contra 2 y podríamos salir de esto y... Muy bien. Keaton gritó, sacando a todos de sus pensamientos. Billy, puede soltarle la boca, nadie la oirá gritar. Billy soltó su mano de la boca de Julie y ella inmediatamente comenzó a llorar, pidiendo inútilmente ayuda que nunca llegaría. No aquí afuera. Keaton parecía enojado. Respiró hondo y gritó a todo pulmón. Cierra la puta boca. Julie se calmó un poco pero todavía sollozaba en voz baja. Keaton resopló, contuvo el aliento y sacudió la cabeza. Por el amor de Dios, dijo. ¡Qué drama griego! Metió la mano en su bolsillo trasero, sacó una navaja grande y despegó el brillante cuchillo de supervivencia que había mencionado antes. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. Por favor, déjanos ir, sollozó Julie. Keaton la miró y se encogió de hombros. ¿Dejarte ir? Eres libre de irte en cualquier momento. Nadie te detiene. ¿Verdad, Billy? Billy asintió. ¿Verdad, Peter? Peter asintió. Eres libre de irte, repitió Keaton. Julie inmediatamente tiró de la manija de la puerta. Estaba cerrada con llave, por supuesto. El pasador de bloqueo era del tipo que se retraía completamente hacia abajo, por lo que era imposible levantarlo. ¿Qué ocurre? Keaton preguntó retóricamente. Está cerrado, dijo Julie. Entonces, desbloquéalo. No puedo. Bueno, como dije, eres libre de irte cuando quieras. Mientras tanto, juguemos un juego para pasar el tiempo. Billy, ¿a qué deberíamos jugar? Billy sonrió tontamente mientras reflexionaba por un momento. ¿Verdad o reto?, preguntó. Bingo, Ringo, dijo Keaton mientras su rostro se iluminaba demoníacamente. Encendió la radio, pasó las estaciones y llegó a una que reproducía la canción Get Up de James Brown. Keaton meneó la cabeza arriba y abajo al ritmo de la música, con los ojos muy abiertos y enloquecidos. Hombre, aquí hay una canción perfecta, dijo Keaton. Tan, funk. Bien, dejemos que Amy comience. Amy, ¿verdad o reto? Me quedé en silencio. La sonrisa de Keaton comenzó a desvanecerse lentamente en la dirección de un ceño fruncido, el cual, no puedo mentir, me intimidó. Entonces hablé. ¿Verdad?, dije. Tiene que ser mejor que reto. Reto será, dijo Keaton. Dije, ¿verdad? Amy, te reto a que beses a Billy durante 30 segundos. No.
Keaton sacudió la cabeza hacia mí, sonrió y agitó el cuchillo. Es un reto, dijo. Bueno, no lo voy a hacer. Olvídalo. Keaton asintió y reflexionó por un momento. Miró a Billy. Hola Billy, dijo. Entrégame esa cerdita. Billy levantó a Julie y la empujó hacia Keaton. Keaton pasó su brazo alrededor de la garganta de Julie y le hizo una llave, pero no la estranguló. Simplemente la agarró. Luego le quitó parte del abrigo para que su hombro quedara expuesto. Colocó el filo del cuchillo en la piel de su hombro. Julie se movió un poco pero Keaton la sujetó firmemente. Ahora estamos listos, dijo Keaton. Amy, bésate con Billy. 30 segundos, eso es todo. Lo juro. No me moví. Miré hacia un lado para ver a Billy sentado allí con una sonrisa de ojos muy abiertos pegada a su rostro. De ninguna manera iba a besarlo. De ninguna manera. Mis pensamientos quedaron fragmentados por los repentinos gritos de Julie. Keaton deslizó la hoja por la piel de su hombro y la sangre corrió por su brazo. Me senté para hacer algo pero Billy me agarró de los brazos. Keaton continuó arrastrando insoportablemente la hoja por el hombro de Julie mientras sus gritos espeluznantes llenaban el auto. «¿Está bien?», grité. «Detente». Keaton se detuvo de inmediato. Julie sollozó mientras regueros de sangre corrían por su brazo y goteaban desde su codo. «Bueno, ¿qué estás esperando?», me preguntó Keaton. «Dale un beso al chico». «Mira esa cara, ¿quién no querría besarle?». Keaton y Billy se rieron. Respiré hondo e hice una mueca de disgusto. No quería ni acercarme a él, pero ya no podía ver a Julie pasar por tanto dolor. Me senté y me fruncí de mala gana. Pero Billy no se movió. Parecía esperar a que yo fuera hacia él. «Adelante», dijo Billy, confirmando mi sospecha. Lo miré con disgusto. Simplemente no me atrevía a hacerlo. «Quizás quieran taparse los oídos para dijo Keaton. Sin previo aviso, puso su mano sobre la boca de Julie y le clavó el cuchillo en la parte superior del brazo. Ella gritó y se retorció cuando Keaton le clavó el cuchillo en el hombro. Estaba bastante segura de que estaba cortando hueso. «Está bien. Detente». De nuevo, Keaton se detuvo sin dudarlo. Le sacó el cuchillo del hombro y eso provocó un repugnante chasquido. Mantuvo su mano sobre la boca de Julie para reprimir sus sollozos agonizantes. «¿Ves?», dijo Keaton. «Tú juegas bien, yo juego bien». Respiré hondo, cerré los ojos y me incliné hacia adelante. Sentí los labios de Billy tocar los míos y comenzó a babear sobre mis labios y a meter su lengua en mi boca. El sabor era una fuerte mezcla de alcohol y cigarrillos. Fueron 30 segundos dolorosos. Keaton se sentó y se rió todo el tiempo. «Está bien, son 30 segundos», dijo Keaton. Me alejé de Billy pero Billy persistió, inclinándose cada vez que yo me alejaba. Keaton se acercó y le dio una palmada en la cabeza a Billy. «Ya es suficiente, Billy», dijo. «Vamos, es el turno de Peter». Billy se rió y se limpió la saliva de sus repugnantes labios. Me sentí mal y tuve náuseas por el sabor que aún persistía en mi boca y que probablemente permanecería durante una semana. Es decir, si sobrevivo a esto, quizás tenga suerte de saborear algo dentro de una semana. «Está bien, Peter», dijo Keaton, «tu turno, ¿verdad o reto?». Peter nerviosamente se devanó los sesos durante lo que pareció un tiempo muy largo. Parpadeaba rápida y frecuentemente y sus ojos se movían y giraban como colibríes. No podía decir si estaba extremadamente nervioso o trastornado o ambas cosas. «Entonces, ¿cuál es el veredicto?», Keaton preguntó con impaciencia. «Verdad», tartamudeó Peter. «Marica». «Bien, la verdad». «Verdad, verdad, verdad, ¿alguna vez has tenido sexo antes?». Keaton y Billy intercambiaron una mirada de complicidad y se rieron cuando Keaton preguntó esto. «Vamos, chicos», dijo Peter. Parecía mortificado. «Peter, relájate», dijo Keaton. «Tenemos todo lo que necesitamos. Ahora mismo tenemos 2 chicas en el coche». Mi corazón se hundió. Sabía a dónde iba esto, aunque no quería creerlo. Rogué y supliqué a cualquier poder superior que pudiera, o no, habernos estado menospreciando. Supliqué que no fuera así. «Hey, Keaton», dijo Peter, sacudiendo la cabeza y jugueteando con los dedos. «Vamos, hombre». «¿Qué?», Keaton preguntó con incredulidad. «Peter». «Oye, hombre».
Estás yendo demasiado lejos. Vamos, Peter. Piensa con tu Peter. Keaton y Billy se divirtieron con esto, y Peter pareció contener una risa también. Los párpados de Julie pesaban y sus brazos y piernas estaban flácidos. Es posible que se haya estado desmayando por el dolor. Y las cosas se estaban volviendo cada vez más peligrosas. Tenía que encontrar una manera de escapar de este auto. Para hacer una carrera loca hacia el bosque. Por más aterrador que pareciera ese bosque oscuro, parecía un juego de niños en comparación con nuestra situación actual. Peter, creo que es hora, dijo Keaton. ¿Qué piensas, Billy? Sí, Peter, dijo Billy, tienes 20 años. Esto es embarazoso. ¿Cuál deberíamos darle? ¿Cuál es la más sexy? Keaton miró de un lado a otro, a mí y luego a Julie y luego a mí otra vez. Sus ojos se posaron en Julie. Creo que esta es mejor, dijo. Además, ella no se resistirá. Se inclinó hacia la oreja de Julie. ¿Estás de acuerdo? Julie no respondió. Ella está de acuerdo, dijo. Está bien, Peter. Es hora de ponerte un poco de pelo en las bolas. Keaton abrió la puerta del auto y arrastró el cuerpo inerte e indefenso de Julie hacia la puerta abierta. Miré los ojos entreabiertos y llenos de dolor de Julie y no pude soportarlo. Ella era mi mejor amiga. No podía permitir que esto sucediera. Keaton volvió a subir al coche y alcanzó las piernas de Julie. Ahora era mi oportunidad. Salté hacia adelante y pataleé como una mula. Mi pie hizo un dulce contacto con el costado de la cara de Keaton. Su cabeza se sacudió hacia un lado y luego volvió a donde estaba antes de que le diera otra patada. Su rostro se arrugó en una mueca de dolor. «Mierda», él gritó. Evidentemente no le había dado una patada lo suficientemente fuerte, porque saltó de su asiento y se tambaleó furiosamente hacia mí. En medio de la conmoción, Julie salió rodando del auto y cayó al suelo. Mientras Keaton se me abalanzaba y me arañaba, Julie se puso de pie y corrió hacia el bosque. «Corre, Julie», grité. Mis palabras se convirtieron en un sonido de arcadas cuando Keaton golpeó mi garganta con la palma de su mano y apretó. «Te voy a dar una paliza», gruñó. «Billy, agárrala». Billy me agarró los tobillos y comencé a patear, pero ya era demasiado tarde. Envolvió sus brazos alrededor de mis tobillos y los cerró en un fuerte abrazo. No podía mover las piernas, ni siquiera un centímetro. Keaton, mientras tanto, me estranguló y se me plantó en la cara. Su aliento fétido y alcohólico me golpeó la nariz mientras gotas de su saliva se disparaban hacia mis ojos. «Te recomendaría que dejaran de patear», dijo. Se quedó con su cara pegada a la mía por un rato. Quitó su mano de mi garganta, retrocedió y salió del auto. Keaton abrió la guantera y rebuscó. Sacó un rollo de cinta adhesiva y se lo arrojó a Billy. «Si patea, rómpele las piernas», dijo Keaton. Billy pegó con cinta adhesiva la esquina del rollo a mi tobillo y luego envolvió el rollo alrededor de mis tacones al menos 7 u 8 veces. «Mierda», pensé. «Estoy realmente en problemas ahora». «Regresaré en un santiamén», dijo Keaton. «Peter, siéntete libre de hacer lo que quieras con ella. Ya no da patadas». Keaton corrió hacia el bosque en la dirección en la que se había ido Julie. Cuando lo vi correr, lo comparé con la forma en que vi a Julie correr hacia el bosque. Estaba herida, pero Keaton caminaba como un macho sano. Seguramente la atraparía. Keaton desapareció en la oscuridad justo después de la línea de árboles. El coche estaba en silencio. Billy se sentó en el asiento trasero y contuvo el aliento. Se metió un cigarrillo en la boca, lo encendió y dio una profunda calada. Peter se sentó en el asiento delantero y miró fijamente el volante con esos ojos de ciervo. «¿Crees que él la atrapará?», preguntó Peter. «Probablemente», dijo Billy mientras inhalaba una calada. «No me preocuparía. Está bastante herida y también delira. Él la atrapará. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Probablemente también lo haga con ella. Después de hacerlo con esta sentada a mi lado. Solo tengo que terminar este cigarrillo. Pero ¿qué pasará después de eso? No nos delatarán. No se lo van a decir a nadie». «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?» Billy hizo un gesto hacia la ventana. «¿Recuerdas ese estanque de allá atrás? Fuimos allí una vez». Peter entrecerró los ojos. «Creo que sí», dijo. «Las arrojaremos allí. Nadie las encontrará». ¿Estás seguro?» «Sí, Peter». «Tranquilo, maldita sea».
Billy terminó su cigarrillo con bocanadas lentas y profundas. Estaba tan tranquilo mientras lo hacía. Uno pensaría que ya había hecho esto antes. Torturar mujeres, quiero decir. Envolvió el cigarrillo y apagó la colilla en el cenicero. Y luego dirigió su atención hacia mí. Está bien, Peter, dijo. Empecemos con esta puta. No lo sé, Billy, dijo Peter. ¿No sabes qué, Peter? Por eso todavía eres virgen, hermano. No estás aprovechando oportunidades. Supongo. ¿Supones? Es por eso. ¿Quieres hacérselo en el granero? Supongo que es mejor que un auto estrecho. Sí, claro. Bien. Apaga el motor. Apaga las luces para que el auto no se descargue. Peter sacó la llave del contacto, apagó los faros y salió. Esperé pacientemente a que abriera la puerta del pasajero. Cuando lo hizo, inmediatamente me lancé hacia adelante y le di un puñetazo al bastardo en el ojo. Sentí que Billy intentaba agarrarme, pero fui demasiado rápido. Salí del auto y salté hacia el bosque. Pero mis saltos fueron demasiado lentos. Así que me agaché y usé mis manos libres para intentar quitar la cinta. Es más fácil decirlo que hacerlo, y Billy ya estaba corriendo hacia mí. Pellizqué el borde de la cinta y tiré de ella. Empezó a pelarse. Billy chocó contra mí como un tren de carga. Dejé escapar un gruñido cuando el viento abandonó mis pulmones. Caí al suelo con Billy encima de mí, estaba con la mitad de mi cara aplastada contra la tierra y las hojas secas. ¿Por qué carajo harías eso?, preguntó Billy. Solo estás empeorando las cosas para ti, pequeña perra. Billy se levantó, me arrancó la cara del suelo y me arrastró hacia el granero. Peter nos siguió, todavía agarrándose el ojo donde le había golpeado. No estaba enojado. Todavía parecía un cervatillo asustado. El granero estaba mohoso, olía a heno y tenía el aspecto sombrío de una tumba. El suelo crujía al caminar sobre él. Billy me arrastró hasta los escalones de madera y luego él y Peter me cargaron escaleras arriba como si fueran muebles. En lo alto del granero, había una puerta abierta, una especie de balcón, que daba al bosque. Pensé en Julie y me pregunté si la habría atrapado. Vamos a quitarle los pantalones, dijo Billy. ¿Cómo?, preguntó Peter. ¿Qué? Tiene los tobillos atados. Sí, no vamos a lograr sacarlos del todo. Solo hasta las rodillas. Realmente no es necesario. Vamos. Billy me rodeó y se arrodilló frente a mis pies. Su espalda daba al balcón. Sujétale los brazos hacia abajo, dijo Billy, para que no empiece a agitarse. ¿Qué pasa si ella me empuja otra vez? Peter tartamudeó. Solo cúbrete la cara. Golpéala si lo intenta. No lo sé, haz algo, Peter. Algo además de gatear como un cervatillo. Peter se arrodilló y tomó mis muñecas. Me revolví y traté de golpearlo en la cara otra vez, pero esta vez estaba listo. Por favor, detente, dijo Peter. Deja de luchar, por favor. Peter, deja de negociar con ella, dijo Billy. Ella es un pequeño mono, solo contrólala. No verás a un cuidador del zoológico tratando de razonar con los monos, ¿verdad? Peter me agarró ambas muñecas y luego las sujetó al suelo. Levantó la vista y asintió hacia Billy. Billy se arrastró hacia adelante y me agarró de la cintura. Y entonces recordé que todavía tenía mis piernas. Billy se agachó cerca del balcón abierto. Hice un clic en mi cabeza y, cuando Billy me desabrochó los pantalones, fue como un eclipse en el que la tierra, la luna y el sol se alinean perfectamente. Inspiré, me tensé y pateé con más fuerza que nunca. Fue hermoso. La forma en que Billy retrocedía y agitaba los brazos cuando la gravedad establecía su dominio sobre él. Dejó escapar un pequeño chillido asustado mientras rodaba por el borde del balcón y desaparecía de la vista, y menos de medio segundo después se escuchó un golpe y un chasquido maravillosos, seguidos por los graznidos agonizantes de Billy. Billy gritó. Y siguió gritando. Peter se levantó, corrió hacia el balcón y miró hacia afuera. ¿Billy? ¿Estás bien? Ahora también tenía una oportunidad con este idiota. Le di una patada fuerte, pero él debió haberlo visto venir un segundo antes porque se agachó, lo esquivó y corrió hacia las escaleras. Peter bajó las escaleras y lo oí salir corriendo y empezar a atender a Billy. «Oh, Dios», dijo Peter. «Oh, Dios. Oh, mierda. ¿Qué vamos a hacer?» «Mierda. No estoy bromeando, amigo», gimió Billy. «Creo que estoy paralizado».
Mientras me quitaba la cinta de los tobillos, sentí una especie de enfermiza satisfacción al escuchar la agonía de Billy. Solo deseaba poder verlo todo herido y contorsionado en este momento. Pero no hubo tiempo para mirar. Quitar esa cinta no fue una tarea fácil. Billy me había envuelto bien. Me despegué y desenrollé los tobillos unas 5 veces y luego se aflojó el agarre de la cinta. Pude separar los tobillos, lo cual fue un alivio en sí mismo, y rompí la cinta. Me levanté y me dirigí hacia las escaleras. ¿Qué diablos está pasando? Reconocí esa voz. Era Keaton, de regreso de su pequeño viaje de casa. Escuché atentamente. Tenía que saber qué pasó. Por Dios, Billy, dijo Keaton. ¿Qué diablos pasó? Ella lo pateó, tartamudeó Peter. Ella lo pateó fuerte. Le dio una patada. ¿Qué carajo pasó? Ella lo pateó y él se cayó del granero. Cristo, le vendamos las piernas y todavía no puedes manejarla. Ustedes son un montón de payasos. ¿Dónde está ella? Ella todavía está en el granero. Hice una mueca cuando escuché hojas crujientes y luego crujidos en el piso de abajo cuando Keaton entró al granero. Empezó a silbarme como el dueño de un perro. Amy, se burló. Amy, cariño. ¿Es Keaton, tu novio, aún estás arriba? Contuve la respiración para que no escuchara mi jadeo. Me quedé en silencio y me agaché en un rincón junto a las escaleras. No me atrevía a mover un músculo. Incluso un ligero cambio de peso haría que una de las tablas del suelo chirriara. ¿M? Ya voy a subir, ¿de acuerdo? Me tapé la boca con las manos. Mis dedos se sentían del tamaño de pelotas de béisbol. Y luego casi salté cuando escuché que el último escalón soltó un gemido estridente. Hubo silencio por un momento. Entonces el segundo paso chirrió. El ascenso de Keaton por las escaleras se convirtió en un ritmo lento pero constante, como el balanceo de una mecedora. Tuve que idear un plan y tuve muy poco tiempo para hacerlo. Me acordé de las escaleras. ¿Cuántos escalones eran? ¿20, 24, tal vez? Keaton había cubierto alrededor de 5. Deseé tener algo con que golpearlo en la cabeza y enviarlo cayendo por esas escaleras. Ahora estaba en el escalón número 8. Quizás 9. Tuve que pensar con rapidez. Me arrojaré sobre él. Podría controlarlo con el hombro con mucha fuerza y hacerle perder el equilibrio. Las escaleras eran empinadas. Más que una escalera promedio. Si te inclinas hacia atrás no podrás sostenerte ni podrás agarrarte a una barandilla. No hay ningún lugar a donde ir excepto hacia abajo. Seguí la cuenta. Calculé que eran 12 pasos. Ciertamente ya estaba en el segundo vuelo, en una trayectoria ascendente hacia el segundo piso. Seguramente vería aparecer esa gorra de Garo Albo en cualquier momento. Apreté los dientes y me preparé para atacar a este psicópata. Y luego vino el silencio. Puro silencio. Silencio ensordecedor. Se había detenido. ¿Por qué te detuviste? Debió haber estado evaluando el segundo piso desde su posición ventajosa. Si pudiera ver la mayor parte del segundo piso, podría ver que yo no estaba allí. Y si podía ver que yo no estaba allí, probablemente sabía que estaba acurrucado en un rincón. Pasó más tiempo y el silencio continuó y mis oídos zumbaron. Pensé que podría volverme loca. Escuché atentamente y estaba bastante segura de que podía oír su respiración. Era constante y muy tranquila. Una tranquilidad inhumana. Mis oídos captaron un pequeño sonido de arrastre y mis ojos captaron un breve movimiento de aleteo, pero sucedió tan rápido que, antes de que me diera cuenta, la mano de Keaton se extendía desde las escaleras y me agarraba firmemente el tobillo. Grité cuando su otra mano emergió de abajo, con el cuchillo en la mano. «Oh, Amy», el grito. «Eres mi tipo de chica, difícil de conseguir, difícil de conseguir». Se rió como un payaso enloquecido mientras lanzaba el cuchillo hacia adelante. La hoja llegó a 1 pulgada de mis costillas y sentí la hoja sin filo rozar mi costado. Eso fue lo más cerca que pudo estar. Me resistí, pateé y traté de alejarme arrastrándome, pero su agarre era fuerte. Pensé que nos estábamos uniendo, M. Empujó hacia abajo con el cuchillo y esta vez me cortó el dorso de la mano. Sabía que había sucedido pero era como si apenas lo sintiera. La adrenalina me recorrió y me dijo que no tenía tiempo para el dolor. Bien, pensé. Si no puedo alejarme, iré hacia ti. Sentí que Keaton tiraba de mi pierna y esta vez seguí la corriente, por así decirlo. Usé su fuerza contra él y empujé mi pie hacia adelante.
mi pie hizo contacto con su hombro. El esfuerzo combinado de mi patada y su propio tirón fue suficiente para hacerlo retroceder. Soltó su agarre y cayó varios escalones y dejó escapar un suave gemido. Me puse de pie de un salto y sin pausa salí disparada hacia el balcón. No pensé si daría el salto o no porque no tenía otra opción. Corrí hasta el borde, di un salto de fe y sentí el viento peinarme las orejas mientras caía al suelo. Caí de pie y un dolor agudo me recorrió ambos tobillos. Tropecé hacia adelante y caí sobre manos y rodillas, pero rápidamente me levanté. Miré hacia atrás el tiempo suficiente para ver a Billy tirado en el suelo en silencio. Su columna estaba torcida y destrozada y sus muñecas dobladas como una mantis religiosa. No era un experto, pero seguro que Billy iba a hacer sus necesidades en una bolsa por el resto de su vida. Y en todo este tiempo me había olvidado de Peter. Antes de darme cuenta, me encontré directamente con él. Me agarró por ambas muñecas. Ahora estábamos cara a cara y pude ver que la expresión de perro aún persistía en sus ojos. Solo para, él gritó. Su voz era como la de un mendigo. No quiero lastimarte. Solté mi muñeca derecha de su agarre. Detente, él gritó. Simplemente siéntate y podremos. Sus palabras se transformaron en chillidos estridentes cuando le metí el pulgar en el ojo y esta vez no me detuve. Calculé que era el mismo ojo que había pinchado momentos antes. Empujé, giré y apalanqué mi pulgar, estaba bastante segura de haber sentido su cuenca. Lo único que me hizo detenerme fueron los pasos de Keaton detrás de mí. Hora de irse. Saqué mi pulgar, ahora húmedo con el jugo del globo ocular, del ojo de Peter y salí disparada hacia el bosque. Las pisadas de Keaton ahora eran más ahogadas, así que supe que había salido del granero. Mis piernas se convirtieron en una función separada del resto de mí. Esa es la única manera en que puedo describirlo. Eran como las ruedas de un coche que me llevaban a donde necesitaba ir, y rápido además. Corrí con los dedos apuntando hacia arriba y cortando el aire. De la forma en que corre Tom Cruise. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. Se habían adaptado bien. Era casi como de día. También tuve que agradecerle a la luna por eso. Después de un rato me di cuenta de que Keaton ya no estaba detrás de mí. Por supuesto, estaba atrapada en este bosque sola y en la oscuridad, pero aún así sentí alivio. Ese maníaco ya no estaba allí. Y luego me preocupé al pensar en Julie. Me preguntó qué le había pasado. Si ella hubiera escapado o si Keaton la hubiera capturado o hecho algo peor. Seguí moviéndome y me mantuve alejada del camino que habíamos usado para entrar en el bosque. El tiempo pasó y sentí que mis oídos se iban a romper por el frío. Ya debía estar cerca de la carretera. Pensé en parar un coche y pedir ayuda. Últimamente preferiría quedarme oculta en el bosque antes que volver al granero. Pero eso no ayudaría a Julie, ¿verdad? De repente oí el ruido del motor de un coche detrás de mí y vi los troncos de los árboles a mi alrededor iluminarse ligeramente. Me dejé caer al suelo y rodé detrás de un árbol. Miré hacia atrás y vi las luces altas abriéndose camino a través del bosque. Eran ellos, está bien. Y entonces ese maldito Cadillac hizo lo peor que pudo hacer. Se detuvo. Bajé la cara al suelo, cerré los ojos con fuerza y recé por lo mejor. Escuché dos puertas del auto abrirse y cerrarse, y luego escuché a Keaton decir, acabo de verla. Lo juro por Dios, la vi. ¿De verdad?, preguntó Peter. Sí, en serio. Ella está allí, en esa dirección. Ella se está escondiendo. Keaton habló en un tono muy travieso. Esto realmente era solo un juego para él. Sé que estás ahí afuera, dijo Keaton. Oh, espera. Creo que la veo. Mira, mira, mira. ¿Ves su cabeza asomando por allí? Mierda. Me puse tensa y me quedé allí tan quieta que me sentí paralizada. Tuve especial cuidado de no contraer ni siquiera un músculo por temor a que algunas hojas muertas crujieran. Escuché dos pares de pies separados crujiendo entre las hojas y el crujido se hizo más fuerte y cercano. Sí, ahí está ella, dijo Keaton. Y luego levantó un poco la voz. Oye, M. Sé que eres tú. Hora de irse. Salté y salí disparada hacia la oscuridad del bosque e inmediatamente escuché a mis perseguidores echar a correr. Sentí que el dolor me subía por los tobillos, probablemente por mi salto excéntrico de una hora antes. Ahora no, me dije. Ordené a mis talones que pararan con el dolor y obedecieron momentáneamente. Pero esas pisadas crujientes detrás de mí se estaban acercando.
Cometí el error de mirar por encima del hombro y cuando lo hice vi a Keaton moviéndose como un correcaminos, su cuerpo esquelético casi aerodinámico. Ya estaba oscuro y los débiles rayos de esas luces altas delineaban la espeluznante silueta de Keaton. Cuando volví a girar la cabeza hacia adelante, vi un vacío oscuro, un hoyo, en el suelo e inmediatamente sentí un gran cambio de peso cuando la gravedad me empujó hacia abajo. Caí en lo que debía haber sido un estanque seco, de unos 2 metros de profundidad. 3 quizá. Por muy profundo que fuera este pozo, fue suficiente para quitarme el aire de los pulmones cuando golpeé el suelo. Gemí mientras yacía sobre las hojas empapadas. Una de mis costillas palpitaba y estaba segura de que se me había salido. Aunque mis oídos zumbaban, podía escuchar la siniestra risita de Keaton justo encima de mí. Vaya, se golpeó un poco, él dijo. Eso es lo que sucede cuando corres en la oscuridad. ¡Qué torpeza! ¡Qué maldita torpeza! Me puse boca arriba y miré hacia arriba para ver a Keaton y Peter parados en el borde del estanque mirándome. Keaton se rió y fingió intentar empujar a Peter por el borde. Estaba tan cansada y con tanto dolor y tan harta de todo esto que quise morir en ese momento. Empujé y empujé para intentar hablar pero mis pulmones no me lo permitían. Resoplé pero no me permitieron inhalar. Esto sucedió 2 veces más y luego pude respirar de nuevo y pude pronunciar palabras que salían en débiles gruñidos. Por favor, pronuncié. Por favor solo mátame. Vamos, Amy, respondió Keaton. No tomes la salida del cobarde. Eres mejor que eso. Además, todavía tenemos más por hacer. Peter, saquémosla de allí. Me sentaron en el asiento trasero del Cadillac con los tobillos y las muñecas vendados con cinta adhesiva. Antes de darme cuenta estaba viendo esa siniestra choza una vez más, junto con las sombras de los árboles que se proyectaban sobre ella. Lo único diferente a la última vez fue que Billy ya no se retorcía en agonía en el suelo. No estaba a la vista. Estamos de vuelta, dijo Keaton mientras me sonreía y movía las cejas como un maníaco. Frunció el ceño y se volvió hacia Peter. Apaga el motor. Los dos me arrastraron hasta la choza y cuando entramos pude escuchar débiles gruñidos provenientes de la esquina. Ruidos de gruñidos femeninos. Era Julie. La ataron con cinta adhesiva y también le vendaron la boca. Sollocé un poco cuando la vi así, tratada como un animal. Qué dulce, dijo Keaton. Aquí. Siéntate junto a tu amiga. Me empujó al suelo para que me acostara junto a Julie. Puse mi cabeza sobre su hombro para tratar de consolarla y ella me acarició para corresponder. Keaton caminó hacia la parte trasera del granero y sacó su encendedor, encendió una sola vela y la colocó en el suelo en el centro de la habitación. El parpadeo de la vela hizo que su sombra bailara en las paredes y el techo de la choza. Se dejó caer con las piernas cruzadas y dejó escapar un suspiro de agotamiento. Vaya, hombre, dijo, se complicó por un minuto, pero volvemos al buen camino. Peter, trae tu trasero aquí. Peter se quedó tímidamente en un rincón, pero obedeció a Keaton, se acercó y se sentó a su lado. Keaton aplaudió y se frotó las manos. Ok, ahora podemos empezar. Entonces, ¿verdad o reto no fue del todo un éxito? ¿A qué deberíamos jugar ahora? El silencio llenó la habitación. Peter miró al vacío mientras mordisqueaba la parte superior de sus dedos. Luego Keaton le dio unas palmaditas en un lado de la cara para llamar su atención. Oye, estoy hablando contigo, ¿qué otro juego podemos jugar? No conozco ninguno, respondió Peter. Por Cristo. Keaton reflexionó por un momento y luego chasqueó los dedos. Lo tengo. Míranos, la forma en que estamos sentados. Miró a Peter, Julie y a mí como si se supusiera que debíamos responder. Luego se rindió. Girar la botella. Juguemos a girar la botella. Sí, dijo Peter. Eso es, sí, podemos jugar eso. Bueno. Usaré mi cuchillo como botella. Peter inmediatamente se animó. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Cállate, Peter. Están atadas como un par de puerquitos. Keaton sacó su cuchillo y lo colocó en medio de nuestro pequeño círculo improvisado. Muy bien, ¿quién quiere girar? Nos miró a Julie y a mí de manera retórica. Supongo que ustedes, chicas, no participarán en esto. Haré girar la botella ya que estás indispuesta. Keaton colocó sus dedos en el centro del cuchillo y lo hizo girar. El cuchillo giró como la hélice de un avión y luego disminuyó la velocidad y se detuvo. La hoja apuntaba a Peter y el mango apuntaba a Julie.
Está bien, dijo Keaton. Peter y Julie, ¿tortolitos están listos? Peter se quedó mirando sin comprender. ¿Para qué? ¿No quieres reventar esa cereza? Realmente no me siento muy animado. Keaton puso los ojos en blanco. Bueno, entonces revienta otra cereza. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, métele algo más. Keaton señaló el cuchillo. Peter, esta noche tienes que abrir nuevos caminos, ¿no es esta la única razón por la que tú, Billy y yo salimos esta noche? Pasar un rato, probar cosas nuevas, salir de tu zona de confort, ¿recuerdas? Peter asintió. Entonces, ¿qué esperas? Toma el maldito cuchillo, Peter. Haz algo. Peter miró fijamente el cuchillo durante bastante tiempo. Julie empezó a gruñir, gemir y llorar. Peter tomó el cuchillo, puso su mano sobre él y luego lo examinó con ojos de cervatillo por un rato más. Luego cogió el cuchillo y se arrastró hacia Julie. Keaton casualmente se metió un cigarrillo en la boca, lo encendió y dio una profunda calada. No le prestó demasiada atención a Peter. Los gruñidos y gemidos de Julie se hicieron más fuertes y frenéticos cuando Peter levantó lentamente el cuchillo. Se movía en su mano temblorosa. ¿Ahora? Preguntó Peter. Sí, ahora, dijo Keaton mientras miraba al vacío. Me puse de lado para mirar hacia otro sitio. Justo cuando lo hacía, escuché un repugnante sonido punzante. Siguieron los ahogados gemidos de Julie. No tenía idea de dónde la apuñalaron. Era demasiado horrible para verlo. Cerré los ojos y escuché sus gritos reprimidos y sus frenéticos pero inútiles golpes. Escuché a Keaton lanzar una bocanada de humo y luego decir, «Dale de nuevo». En el pecho. Los sonidos que escuché a continuación vinieron en una secuencia horrible, Peter quitando el cuchillo, luego silencio, luego otro sonido de puñalada, y luego un silencio sepulcral. No más gritos, no más puñaladas. Vacío total. Keaton aplaudió lentamente. «Bravo. Eso fue genial, Peter». La primera pálida luz de la mañana comenzó a asomarse detrás del horizonte. Me recosté en la parte trasera del Cadillac con la insoportable certeza de que el cadáver de Julie estaba en el maletero. Peter condujo por un camino de grava aún más profundo en el bosque que la choza, y Keaton estaba sentado fumando cigarrillos en el asiento del pasajero y dijo algo sobre arrojarnos a un estanque. El que Billy había mencionado antes. Mientras estaba allí, pensé en todo. Pensé en Julie y en cómo se había muerto tan joven y en cómo su madre y su padre manejarían su fallecimiento. Pensé en mi mamá y en lo que le haría la noticia de mi propia muerte. Me preguntaba si alguna vez lo superaría. Probablemente no. Recosté la cabeza hacia atrás, suspiré y gradualmente llegué a una especie de paz mientras miraba hacia atrás en mi vida y decidí que la había vivido al máximo de mis capacidades. Fue breve, pero bien aprovechada. Y entonces vi algo brillando por el rabillo del ojo. Estaba debajo del asiento del pasajero y se veía su extremo. Lo escudriñé por un momento para tratar de descubrir qué era. Y entonces me di cuenta. Era la multiherramienta que Peter había dejado caer, seguido por Keaton diciendo que se olvidaran de la maldita multiherramienta, más temprano en la noche. De repente ya no estaba en paz. Tuve una oportunidad. Una oportunidad de vivir. Lenta y silenciosamente, pero aún con determinación, giré mis caderas y extendí mis pies atados. Puse mis talones sobre la multiherramienta y la arrastré. La multiherramienta no se movió. Volví a bajar los talones y presioné con más fuerza y esta vez, cuando arrastré, la multiherramienta se movió con mis pies. Sí. Por favor, Dios, por favor. Acerqué la herramienta cada vez más hasta que quedó paralela a mis hombros. Ahora vino la parte difícil, poner la herramienta en mis manos sin alertar a los locos desde el principio. Me acerqué un poco más al borde del asiento. Esto requeriría cierta flexibilidad y pensé que incluso tendría que dislocarme un hombro para alcanzarlo. Esperaba que no. Mis manos atadas ahora colgaban del borde del asiento trasero. Me mordí el labio inferior, estiré ambos brazos y moví los dedos hacia la multiherramienta. La punta de mi dedo medio apenas rozó la parte superior. Estaba exasperantemente cerca. Mi corazón se detuvo por un momento cuando Keaton miró a Peter. Seguramente yo estaba en su visión periférica. Si me mirara, ciertamente juntaría las piezas y sus sospechas crecerían y eventualmente escudriñaría lo suficiente como para revelar mi plan. Lentamente retiré mis manos hacia el asiento. Sin movimientos bruscos. No quería alertarlo. Keaton miró hacia atrás y me sonrió.
Contuve la respiración mientras él hacía esto, traté de parecer lo más asustada y desesperada posible. Por favor, date la vuelta. Date la vuelta y enciende otro cigarrillo. Después de unos momentos insoportables, se dio la vuelta y encendió otro cigarrillo. Esta era la mejor oportunidad que iba a tener. Me acerqué al borde del asiento de modo que la mitad de mi cuerpo colgara del asiento. Me estiré con más intensidad que nunca antes. Mis dedos golpearon el borde de la multiherramienta e incluso la movieron un poco. No la alejes más, imbécil, me dije. Me estiré más y más fuerte. Sentí que mis músculos se iban a desgarrar en cualquier momento. Mis dedos bailaron alrededor de la multiherramienta mientras intentaban desesperadamente agarrarla. Estaba tan cerca y por un momento pensé que iba a gritar de frustración incontrolable. Manténganse unidos, esta es su única oportunidad. No quieren terminar en una zanja, ¿verdad? Mis ojos se abrieron cuando sentí la multiherramienta débilmente colocada entre mis dedos índice y medio. No iba a dejarla ir. Ninguna fuerza en esta tierra iba a lograr que mis dedos aflojaran su agarre, por débiles que fueran. Giré la multiherramienta y mis dedos buscaron el cuchillo que seguramente estaba doblado dentro. Encontré la pequeña cresta que se usa para agarrar y desplegar la hoja desde su lugar de descanso, clavé mi uña en la cresta y tiré. Tuve cuidado de evitar que el cuchillo hiciera un clic una vez que se desplegó por completo. El cuchillo estaba fuera. Ahora a soltarme. Agarré el cuchillo y corté la primera capa de cinta. Esta cinta era firme. Pero estaba más decidida que antes. Aunque los músculos y ligamentos de mis dedos y muñecas ardían como hornos, seguí cortando. Mi miedo y mi determinación me dieron superpoderes. Mi mente ya se reía maniáticamente ante la idea de mi fuga inminente. La cinta ya había desaparecido a mitad de camino. ¿Qué diablos es ese sonido? Keaton despotricó. Mi corazón se hundió. Keaton miró alrededor del auto como un sabueso que hubiera captado el olor de un ciervo. No estaba seguro de si debía acelerar el corte o detenerme por completo. Elegí acelerarlo. Si mirara hacia abajo, vería el cuchillo y mi huida terminaría. Keaton siguió el sonido de mi corte y sus ojos se dirigieron hacia abajo y se posaron en la vista de mis manos cortando la cinta. ¿Qué carajo está pasando? Keaton se detuvo mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Mierda. Intentó tomar la multiherramienta. Justo cuando me liberé de la cinta. Salté como si volviera de entre los muertos, levanté el cuchillo y lo hundí en el costado del cuello de Keaton y empujé la hoja profundamente y luego la torcí. Un grito surgió de su garganta y luego se convirtió en un ruido de gárgaras. Sentí que el auto se sacudía y luego se desviaba cuando Peter entró en pánico en el asiento delantero. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Mientras giraba el cuchillo más profundamente en el cuello de Keaton, sangre caliente se esparció por mi cara y en la otra dirección sobre la cara de Peter. El desvío del auto se hizo más brusco y luego se salió del camino y chocó contra un bache, saltó del suelo por un segundo y luego se estrelló contra una roca. La cabeza de Peter salió disparada hacia adelante y se estrelló contra la bolsa de aire. Keaton, con el cuchillo todavía clavado en su cuello, voló hacia adelante y golpeó el tablero. Golpeé el respaldo del asiento del pasajero y eso me noqueó. Me desvanecí durante unos 30 segundos. Quizás un minuto. Abrí los ojos y lo primero que vi fue a Keaton recostado contra la consola central con el cuchillo aún sobresaliendo de su cuello y chorros de sangre fluyendo por ambas comisuras de su boca. Peter estaba fuera de la vista y la puerta del lado del conductor estaba abierta y cuando miré afuera pude verlo arrastrándose por el suelo a paso de tortuga. El ojo izquierdo de Keaton estaba rojo como un remolacha, completamente lleno de sangre. Le habían quitado el sombrero y me di cuenta de que era la única vez que lo había visto sin él. No podía decir si estaba muerto o si me estaba mirando, y luego parpadeó lentamente. Su boca se alzó en una sonrisa malvada. Cuando habló, su voz era baja, ronca y distorsionada, algo que supongo se debió a que le cortaron las cuerdas vocales, y sonaba satánico. Ruidos extraños salían de su garganta cuando hablaba y su voz deformada se duplicaba y triplicaba. Amy, chica sucia, siseó. Tengo que reconocerlo. Cállate, dije. Cállate, maldita sí. Vas a quemarte el infierno. Siempre he estado ahí, Amy. He estado allí desde el día en que nací. No camino por la tierra como tú. Camino por el mundo de los espíritus, Amy. El mundo de los ESP.
Una tos surgió de su garganta y lo interrumpió, y cuando salió también salieron pequeños coágulos de sangre oscura. Respiró hondo y me miró directamente a los ojos. «Nos vemos, Annie». Su cabeza cayó hacia atrás y su mandíbula se abrió y vi que estaba muerto. Esas palabras terminaron siendo las más estúpidas que jamás había pronunciado. Salí del auto y casi tropecé cuando me di cuenta de que todavía tenía que cortar la cinta de mis tobillos. Lo hice y luego miré hacia el bosque y vi a Peter todavía arrastrándose entre montones de hojas muertas. Me acerqué a él y cuando llegué a él pude escuchar sus sollozos y gemidos agonizantes. «¿Apesta, no?», le pregunté. «No puedo sentir mis piernas, Amy», respondió. «Creo que golpeamos una roca o algo así». «Sí, sí lo hicimos. Necesito atención médica. Necesito una ambulancia». «Sí, si la necesitas». Hice una pausa por un momento y saboreé el sufrimiento de la comadreja. «Adiós, Peter». Caminé por el bosque hacia la carretera, siguiendo el camino que ahora el sol de la mañana iluminaba amablemente para mí. Ahora finalmente todo había terminado, al menos para mí, al menos por ahora.